Hola a todos y bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy nos sumergimos de lleno en el artículo 24. Exacto. Vamos a desmenuzarlo completamente para que se entienda a la perfección. O sea, nuestra misión es entender este artículo punto por punto, coma por coma, letra por letra. Para que cuando terminemos no quede ninguna duda sobre el silencio administrativo. Exacto. Y hablando del silencio administrativo, empecemos por el título. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Bueno, el título ya nos da una pista, ¿no? Habla de qué pasa cuando tú como ciudadano inicias un trámite con la administración. Y la administración, por la razón que sea, no te contesta dentro del plazo establecido. Ahí es donde entra el silencio administrativo. Exacto. Pero para ir al detalle, vamos al primer punto del artículo. Dale, me parece perfecto. Dice así: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legítima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. Uf, menuda frase. Sí, es un poco densa, pero básicamente dice que si tú presentas una solicitud y la Administración no te responde en el plazo máximo. Se considera que tu solicitud ha sido aprobada. Exacto, por silencio administrativo. Es como si la Administración te diera el visto bueno por no decir nada. Claro, pero ojo, hay excepciones. El artículo sigue diciendo, ¿Ah? excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Es decir, que hay casos donde la ley puede decir que el silencio administrativo se interpreta como una negativa. Exactamente. Por ejemplo, si la solicitud implica un riesgo para el medio ambiente o afecta al dominio público. Ah, entiendo. Y el artículo continúa. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. O sea que si una ley dice que en un caso específico el silencio administrativo significa no, tiene que estar muy bien justificado. Por razones de interés general. Exacto. No pueden simplemente decir que no sin una buena razón. Interesante. Pasemos al segundo párrafo del punto 1, ¿te parece? Sí, vamos a ello. Dice: el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. O sea que si presentas una petición, como la que garantiza la Constitución, el silencio administrativo se entiende como una negativa. ¿Y en qué otros casos? El artículo sigue. Es sinónimo a aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Es decir, si tu solicitud implica que se te den poderes sobre algo público, como un terreno o un servicio, el silencio no te beneficia. ¿Y qué más? Punto implica en el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Claro, si tu solicitud puede perjudicar al medio ambiente, el silencio es una negativa. Y por último, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. O sea, si reclamas a la administración por daños, el silencio también juega en tu contra. Correcto. En estos casos específicos, el silencio administrativo equivale a una delegación. Perfecto. Ahora, el tercer párrafo del punto 1. Aquí se pone un poco más complejo, ¿verdad? Un poco sí, pero vamos a intentar aclararlo. Dice, el sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Es decir, si impugnas una decisión de la administración y no te responden, se considera que tu impugnación ha sido rechazada. Correcto. Y sigue. Y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Lo mismo, si solicitas una revisión y no te contestan, se entiende como una negativa. Pero ojo, aquí viene la excepción. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que presentas una solicitud y te la deniegan por silencio administrativo. Entonces tú presentas un recurso contra esa denegación. Si la administración no responde a tu recurso en el plazo establecido, tu recurso se considera automáticamente aceptado. Es como una doble oportunidad para que te den la razón. Exacto, pero el artículo aclara: siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado. O sea que esta excepción no se aplica en casos de dominio público, medio ambiente, etc. Correcto. En esos casos el silencio sigue siendo desestimatorio. Ya casi terminamos con el punto 1. Solo queda la última parte. El sentido del silencio. No, pero esa ya la hemos leído. Esa era la del recurso de alzada. Ah, es verdad. Vale, pues pasamos al punto 2 del artículo 24. ¡Cale! Dice,
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. O sea que si tu solicitud es aprobada por silencio administrativo, es como si tuvieras una resolución favorable por escrito. Exacto, tiene la misma validez legal. Y el punto 2 continúa. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Es decir, que si tu solicitud es denegada por silencio administrativo, no te quedas con las manos cruzadas. Puedes presentar un recurso para intentar que te den la razón. Exacto. El silencio administrativo, aunque sea negativo, no es la última palabra. Genial. Pasemos al punto 3. ¿Qué nos dice? A ver, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen. Esto me suena. El artículo 21 hablaba de la obligación de la administración de responder a las solicitudes. Sí, precisamente. Ese punto conecta el artículo 24 con esa obligación general. Vale, y ahora nos explica cómo se aplica esa obligación en casos de silencio administrativo. Exacto. Veamos la subsección A. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Si te han dado el visto bueno por silencio administrativo, cualquier respuesta posterior solo puede confirmar esa aprobación. Exacto. No pueden cambiar de opinión y decirte que no después de que haya pasado el plazo. Claro, eso sería un lío. Y la subsección B. Dice, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. O sea que si te denegaron la solicitud por silencio administrativo, una respuesta posterior no tiene por qué mantener esa denegación. Correcto. La administración tiene más margen para decidir en este caso. Interesante. Ya solo nos queda el punto 4. El último empujón. Dice así, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, O sea que las decisiones tomadas por silencio administrativo son totalmente válidas. ya sea que te hayan aprobado o denegado la solicitud. Exactamente. Y el artículo continúa. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma sea expedido. O sea que la decisión entra en vigor en el momento en que finalice el plazo sin respuesta. Correcto. Y sigue. Y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido, Puedes demostrar que hubo silencio administrativo con cualquier prueba legal. incluyendo un certificado específico que acredite el silencio. ¿Y ese certificado quién lo emite? El artículo dice, este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días, desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. O sea que la propia administración debe emitir el certificado en 15 días. Exacto. Y añade, sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para resolver. O sea que tú también puedes solicitar el certificado si lo necesitas. Exacto. En ese caso, el plazo de 15 días empieza a contar desde que presentas la solicitud. Genial. Pues con esto hemos terminado de analizar el artículo 24, un artículo clave para entender tus derechos frente a la administración. Sin duda, conocer el silencio administrativo te da poder para defender tus intereses. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Te esperamos en el próximo episodio.